Bienvenidos a Camino hacia la Integración. Mi nombre es Hugo Carvajal con la Red de Apoyo Latino. El día de hoy tenemos como invitado especial a Carlos Espinosa Toro. Él es director para pequeños negocios y desarrollo económico en JPNDC, Jamaica Plain Neighborhood Development Corporation. Y es un placer tenerlo hoy en día aquí en el programa. Bienvenido, Carlos. Gracias, Es gracias un por placer tenerte invitarme. aquí en el programa. Gracias, muchas gracias. Bueno, Carlos, yo sé que esta conversación va a ser muy amena, muy educativa. Vamos a hablar de muchos temas, pero el tema principal es tu historia de integración, de progreso y de éxito aquí en los Estados Unidos. Cuéntanos de dónde vienes, a qué edad viniste a los Estados Unidos. Cuéntanos, relátanos un poco quién eres tú. Por supuesto, bueno, yo nací en Lima, Perú, y me crié ahí hasta los aproximadamente 19 años y vine acá a Estados Unidos en 1994. Yo vine acá como un estudiante becado por una beca Fulbright a estudiar arquitectura en la Universidad de Kansas, en Lawrence, Kansas. Y lógicamente fue un cambio muy notable Ujú, porque Lima es una ciudad con muchos habitantes y con bastante acción y dinamismo. Y cuando vine acá a Kansas es algo muy diferente, es algo muy pastoral, un poco ujú. bucólico. Entonces, mi introducción acá a Estados Unidos fue como un cambio de alguna forma radical. Pero bueno, me gustó mucho haber venido a estudiar porque me encantó bastante lo que estudié y también dónde estudié. Me pareció un buen cambio de sitio. Y luego ya después de eso, ya tomé un poco de perspectiva para poder ver qué podría hacer aquí en mi país. Qué bien. Entonces, estudias en la Universidad de Kansas y como relataste un cambio significativo a lo que, pues porque dices, Lima es una metrópoli, una ciudad grande y, y Kansas tiene esta cultura particular. Cómo es la cultura y cómo fue la gente? ¿Cómo es la gente allá cuando te encontraste en ese ámbito nuevo? Bueno, cuando estuve en Kansas, lógicamente era una persona muy diferente a la que soy ahora. Ujú, Entonces, analizando lo que era anteriormente, me pareció muy amigable. Me pareció, lógicamente, Lima puede ser hostil de vez en cuando. sí, Me pareció no tan hostil. La cultura me pareció una cultura muy diferente de la cultura peruana, limeña, bastante separación en cuestión de hacer cosas por un lado, por el otro. Había que tener carro para poder ir a todos los lugares y yo no lo tenía, entonces tenía que estar en un solo lugar. La mayoría de gente no es gente de color, gente caucásica. La gente no hablaba tanto español, que podría ser bueno y malo, en ujú. cuestión de que fue bueno porque me ayudó a tratar de hablar mejor el inglés o tratar de practicar más inglés. Y de alguna forma una desventaja también porque estaba solo, ¿no? Y tenía que acostumbrarme a algo nuevo. Entonces, de alguna forma yo creo que eso también chocó un poco, después de lo que Ahora, ellos llaman el año del honeymoon. Ahora, para la audiencia, el Fulbright, ¿puedes contarnos un poco de qué se trata este tipo de beca? Por supuesto, la beca a la que yo gané fue la misma beca que también ganó mi hermana. Se llama Fulbright Commission o Comisión Fulbright en Perú. Esta beca es una beca que es impartida por la Comisión Fulbright en varias partes del mundo y es centrada acá en Estados Unidos. Esa beca ayuda a que la gente pueda estudiar en colegios de acá de Estados Unidos, universidades, y la mayoría de veces es una beca que es considerada como beca de posgrado, sobre todo Mm, para gente acá en Estados Unidos. Sin embargo, en otros países del mundo también puede ser una beca de pregrado y esa fue mi opción.
apliqué para esta beca y la historia es muy interesante. En resumidas cuentas, me tomó un año aplicar para esta beca, incluyendo papeleo, tomar de alguna forma bastantes exámenes y al final también tener una entrevista uno a uno con la persona que fue la mitad en inglés y la mitad en español. Y todo eso a la edad de más o menos 18 años. Y Ujú. en realidad, ahora que me doy cuenta, cambió mi vida. En ese momento no le di tanta importancia. Ah, o sea, lo hacía, pero más eran mis padres que me estaban impulsando para hacer eso. Pero realmente cambió mi vida profundamente. Claro, me imagino, pues es una beca con mucho reconocimiento y claro, yo sé que la beca la dan y también tiene hasta cierto punto una combinación de interés nacional, o sea, las personas a que les dan las becas demuestran talento, demuestran mucho potencial. am, y es una manera, digamos, de demostrar ese poder suave, soft power, poder diplomático de hacer buenas relaciones en el mundo. Sin embargo, ¿hasta qué punto fue una fuga de cerebro para el Perú? Yo creo que ese punto de vista es válido del punto de vista de que, por ejemplo, am, muchas personas que pueden hacer mucho por la patria o por el Ujú. Perú pudieran haber utilizado ese tipo de recurso en el Perú para hacer algo bueno. Mm. Entonces sí tiene validez. Sin embargo, lo que yo diría es lo siguiente. Yo diría que en ese momento el Perú estaba en una crisis muy grande. Teníamos una crisis política, una de las más grandes que hemos tenido en nuestra historia. Teníamos también una crisis con Sendero Luminoso en los años 70, 80 y el 90, que fue un año muy alto. Sí, Y creo que la decisión fue un poco más personal, sobre todo la de mis padres y de nosotros, porque si yo, vamos a poner, me hubiera quedado, yo creo que hubiera podido alcanzar bastantes metas. Sin embargo, las opciones hubieran sido un poco más limitadas. Entonces, creo que por eso quizás uno puede evaluar, yo lo evalúo como algo muy ventajoso, sí, am, ¿no? Pero entiendo en que en una parte sistémica sí hay sí. de alguna forma una fuga de talentos. No, pero y vamos a hablar de esto precisamente más adelante, es el impacto eh, y la contribución social que haces a la sociedad, pues tiene claramente impacto aquí, pero muy seguramente repercute más allá de la zona en la que trabajas. Ujú, Entonces, Carlos, ahora, Universidad de Kansas, ¿qué pasa después de eso? Porque ahora claro. vives acá. Después de la Universidad de Kansas, eh, eh, lo que pasó fue que tuve un lugar o una oportunidad para poder trabajar con un formato que se llama el OPT, que es Practical Training. Es Ujú, un formato que se le da a gente como yo que ha venido con una visa que se llama J1, que es una visa de intercambio. Entonces yo tenía tiempo para hacer eso y encontré un trabajo en Dallas, Texas. Apliqué para muchos trabajos en Kansas, pero no, lamentablemente no pude encontrar. Entonces apliqué para un trabajo en Dallas, Texas, y ahí en Dallas, Texas pude trabajar para una pequeña empresa de arquitectura, primero por unos meses y luego me mudé a una empresa un poco más grande de arquitectura. Ahora, el detalle importante que hay que tener en cuenta también es que yo había conocido a mi ex esposa, que es americana, ujú. en 1997 y nos habíamos enamorado y eh, de alguna forma nos comprometimos en el año 99. Ujú, Y en ese momento, como yo tenía la visa J1, que es una visa en que uno tiene que regresar por 2 años, es un intercambio, yo tenía que regresar por 2 años, entonces le contemplamos dos opciones, que yo pueda quedarme
y de alguna forma, o que yo pueda regresar al Perú por 2 años y luego regresar acá a Estados Unidos y todo lo haría con ella. La clave importante de la historia es que encontramos una forma de que yo podría quedarme porque aplicamos algo que se llama the non-objection letter, que Ah, significa que para el waiver, que se llama, es un waiver de 2 años, uno, si no ha tenido el dinero del gobierno del Perú o del gobierno estadounidense, si no le han pagado eso, entonces uno puede decir, por favor, hágame una carta que diga, yo no tengo ninguna objeción de que Carlos se quede acá en Estados Unidos porque no ha recibido dinero de ninguno de los países. Y eso fue una clave muy importante para que yo pueda quedarme acá, si no hubiera tenido que regresar por 2 años. Y eso fue porque yo hice todos mis estudios con un waiver, mejor dicho, no me cobraron. Eso fue el detalle. Y por eso fue que terminé trabajando en Dallas. Y ahí trabajé como arquitecto y también comenzó una vida muy diferente. claro. Bueno, y acabas de compartir que tuviste algo bien significativo en la integración que es, pues, casarte con alguien de aquí, del país. Am, Cuéntanos un poco más sobre el proceso de integración como tal, en el aspecto del idioma, la parte cultural, política, u otro aspecto que tú creas, ¿fue fácil o fue difícil en cuanto a la integración? Y de pronto, otra cosa, ¿qué aspecto tú crees que de la integración todavía te cuesta? Sí, si hay algo que todavía te cueste. Por supuesto, la integración en cuestión del idioma, la parte de la cultura, fue realmente para mí, creo yo, eh, no difícil, pero tuvo sus desafíos. Sí. El inglés, por ejemplo, es algo que yo lo dominaba de alguna forma, especialmente después de haber estudiado en la Universidad de Kansas, pero nunca me sentí confortable hablando en frente de un público grande, en particular en frente de un público anglosajón, porque siempre tenía como una inseguridad de que no iba a pronunciar las buenas palabras, etcétera. Y yo creo que fue después de 10 años que yo más o menos comencé a tener más confianza. Y fue cuando vine acá a Massachusetts a estudiar para el MIT. Ujú. Eso sí me dio una confianza enorme, pero antes de eso siempre tenía esas inseguridades de que si estoy pronunciando las cosas bien. Am, en cuestión de la cultura, yo creo que al comienzo yo, como le dicen acá, embrace, que significa no tratar de hacer todo lo posible para poder sentirte bien, para poder aceptar las cosas por unos años, pero yo creo que después de un tiempo, la cultura con la que yo vine, mi forma de ser y como soy yo comenzó a resurgir un poco más. Entonces hubieron conflictos, por ejemplo, la comida. Una persona de buen comer allá en Perú, pero cuando vine acá comencé a comer comida mala, entonces yo engordé bastante y eso también psicológicamente, emocionalmente me afectó. El hecho de manejar mucho, yo allá en Perú caminaba a todos los lugares, acá yo manejaba. Entonces, todo eso creo que hizo algo como a unos conflictos que no se podían resolver. Pero lo que pasó para que se resolvieran un poco más fue de nuevo venir acá a Massachusetts y darme cuenta que hay un mundo diferente, que hay un tipo de forma de hacer las cosas que son muy diferentes y poder un poco más reencontrarme con mí mismo y saber quién soy y adaptarme completamente acá, pero de una forma más de mí Sí. como que yo lo quería, no que debería hacerlo, no asimilación necesariamente. Claro, claro. Sí, eso lo hacemos mucho énfasis en que no, hoy proponemos que no sea una asimilación dejando de ser quien eres, olvidando de dónde vienes y tu cultura, sino en el Ujú, aspecto de integración de dar lo mejor que tienes y también obviamente adoptar y hacer uso de las cosas buenas que nos ofrece la sociedad aquí, ¿verdad? ujú. Hablemos un poco más de lo que es tu participación yendo a MIT, quizá la mejor universidad en el mundo en temas de ingeniería y en muchas otras carreras. Eh, Dos cosas.
cuéntanos cómo fue la experiencia ahí, pero también algo que dijiste que me gustaría profundizar un poco es, ¿por qué te dio confianza estando allá? ¿Qué aspectos te dio confianza? ¿Ver otras personas que de pronto también eran extranjeras o que venían de otros países y que también lidiaban con los retos que tú tenías? Que, no sé, cuéntanos. Ujú. Bueno, venir al MIT fue realmente algo que nunca lo había planeado en cuestión de que un día cuando estaba pequeño o algo así dije voy a ir al MIT. Fue algo inesperado de alguna forma, pero sí fue algo que yo quería y mi experiencia fue muy buena, fue muy fuerte en cuestión de ser muy, con bastante trabajo, con bastante rigor. Eh, me acuerdo que Me acuerdo que cuando estuve en MIT no visité Boston, creo que el primer año, y eso es interesante porque estaba al otro lado. O sea, estamos hablando de caminar unos 10 minutos. Pero ¿Por qué? estabas metido en Porque, todo. claro, porque el mundo de MIT como me atrapó y quería yo meterme en la piscina, como se dice, para poder absorber todo. Fue muy fuerte en cuestión de el rigor. Yo trabajé bastante y estudié mucho, pero a veces como que me daba, pues, qué cosa que otra gente estudiaba, creo que por 1 hora, yo tenía que estudiar lo mismo por 8 horas. O sea, mejor dicho, es un nivel muy diferente. Mm, Pero como yo me empeñé mucho y quería hacerlo bien, trabajé mucho y tuve una buena experiencia y también fue muy fuerte porque me di completamente, ¿no? Me abrí completamente, no tenía ningún tipo de planeamiento de parámetros. Tanto fue así que cuando salí no sabía qué iba a hacer. Am, Vamos a la segunda pregunta, que me parece muy interesante porque yo también lo he pensado en eso muchas veces. ¿Por qué me dio tanta confianza venir acá? Eso es algo que es personal, pero también puede ser social. ujú, Personal fue porque yo siempre he sido criado como una persona que tiene que estudiar bastante. Mejor dicho, mi socialización se ha dado a cabo de mi capacidad de poder ser intelectual, sobre todo cuando era niño. ¿Por qué? Porque en el Perú la gente siempre dice el que estudia triunfa. mm. Entonces el estudio es bastante bien enfatizado. Por ese aspecto, cuando yo vine al MIT, inmediatamente me sentí como que estaba en un nivel muy elevado y el prestigio de haber estado ahí me dio como una plataforma diferente. Ahora, que hubiera llegado ahí sin MIT, no estoy seguro, porque realmente hizo un cambio radical dentro de mí. Pero la otra parte es el aspecto social, que significa para mí, cuando ya me di cuenta un poco más de lo que había pasado, de que ya había estudiado ahí, especialmente cuando salí, yo me di cuenta que no porque ser del MIT ya todo iba a salir bien. O Claro. sea, mejor dicho, caer en la tierra de nuevo y era realmente darse cuenta qué es lo que me había dado confianza. Y lo que me Mm, había dado confianza en realidad no era tanto el prestigio, eso lógicamente te da confianza, pero es efímero, ¿no? O sea, puede ujú, irse inmediatamente. Creo que lo que más me dio confianza fue que el estudio, el rigor, el método, la forma de hacer las cosas, la forma en que me inculcaron a decir por qué, quién se beneficia, por qué eso es importante, cuestionar los sistemas, la estructura, ver las cosas de una perspectiva un poco más grande. ujú. Cuando yo abro mi mente a ver eso, que es muy difícil de entender a veces para mí, me doy cuenta que realmente puedo ver cosas en perspectiva diferente y eso me hace sentir a mí mejor yo mismo y eso me eleva bastante la confianza. Lógicamente que tener el diploma es pues excelente, Claro. pero detrás de ese diploma hay sustancia, ¿no? Y esa sustancia no se crea solo en esos 2 años, se ha creado en un proceso de unos 5 a 10 años más o menos. Y hay algo muy interesante que cuando uno repasa muchas personalidades, científicos, ingenieros, escritores, am, que volviendo un poco a lo de la fuga de cerebros, que Estados Unidos ha logrado captar tantas mentes brillantes de todo el mundo para venir acá y
en gran parte por el sistema universitario tan fuerte que tiene. Pero muchas de estas personas son personas como nosotros que hablan con acento, que pueden Ujú. cometer errores, así sean genios, ¿cierto? O sea, eh, pero saben su tema, saben su trabajo, tienen mucho que aportar. Yo creo que lo que dices es muy útil y nos ayuda a todos nosotros para no sentir que un acento ya es algo que te va a poner como menos. Ah, puede que algunas personas reaccionen de una manera que uno diga, ok, a esta persona no le gustó mi acento, pero al final del día eso no te contribuye para nada, ¿verdad? Es Ah, verdad. entonces, pues gracias por compartir esa experiencia, Carlos. Ahora, me gustaría que hablemos dos cosas. Uno, ¿por qué entonces, qué pasa después de MIT en cuanto a tu trabajo? Porque sabemos que trabajas en temas comunitarios, de desarrollo comunitario, de apoyo a negocios, pero quizá podrías haber tomado otros caminos más como por el sector privado. Cuéntanos un poco del por qué, por favor. Por supuesto, estar en MIT, como de nuevo digo, era una plataforma muy interesante y luego de ahí yo, como una persona personalmente un poco idealista, no quería realmente salir a hacer lo mismo de siempre. Ujú, Y estábamos en un momento en que había un cambio de liderazgo acá en Estados Unidos porque Obama entraba y Bush salía. Entonces había como una fiebre de cambio. Y en ese ujú, momento yo me acuerdo que eh, apliqué para trabajos con el gobierno, que pude oportunidad de tener pues acceso a entrevistas. Sin embargo, yo dije, no, yo de una forma un poco quizás no calculando bien, dije, no, yo quiero hacer algo diferente, no quiero hacer lo que todo el mundo ha hecho siempre. Y pude trabajar en un laboratorio que se llamaba el MIT Community Innovators Lab, que fue una experiencia muy importante para mí porque fue una experiencia para hacer algo para el cambio. ujú. ¿Cómo se puede hacer el desarrollo económico de una forma muy diferente que pueda de alguna forma poder incluir raza, que puede incluir equidad, etcétera? Y fue algo muy, muy bueno, muy difícil. Y por eso fue que me gustó eso. Ahora, ¿por qué no me fui a un banco, a un lugar donde todo el mundo se va? Bueno, número uno, porque sí apliqué un par de veces, me recuerdo, pero ya era un poco más mayor de edad, porque a veces, por ejemplo, para el Banco Interamericano, para el Banco Mundial había que tener pues menos de 30 años o algo así. Y por otra parte, porque esa no había sido mi carrera profesional. Mi Ujú. carrera profesional había sido de alguna forma arquitectura y luego como un quiebre para Mm, diseño urbano y estudios urbanos. Y entonces, por haber tomado esa decisión, muchos de los lugares donde yo postulé no cabía bien porque o era uno o era otro. Y también eso lo vi dentro de la cultura de acá norteamericana en que tienes que estar en un lugar, tienes que haber tenido experiencia. ujú, Fue por eso que yo no adopté eso de alguna forma. Y también había trabajado yo en el ambiente privado y realmente aún había sido bueno. No me había gustado necesariamente completamente porque me gustaba más la creación, la idea, la política y no veía eso trabajando como arquitecto. Entonces, ¿qué pasó? También sufrí de alguna forma un evento muy importante en mi vida que fue el divorcio. Y también eso cambió mi vida completamente. Tuve perspectivas diferentes, tenía que sanar. mm, Por primera vez adopté un poco el método de acá de Estados Unidos, de los anglosajones, de la meditación, de la mm. terapia, que era pues como para locos, ¿no? En Lima, en Perú. ¿No? Entonces, Es sí, cuando sí, sí. uno va a terapia cuando uno está loco, ¿no? Le Sí, dicen.
pero por primera vez adopté esos métodos y eso Claro. me reconstruyó de alguna forma, de tal forma que me di cuenta que un poco más de quién era yo y qué es lo que quería hacer. Y yo me digo a mí de broma, lamentablemente yo quería servir a los demás. Y lo digo de broma porque varias veces fui y hablé y hice proyectos y experiencias y meditaciones y salía siempre lo mismo. Usted es una Sí. persona que quiere ayudar a los demás. Entonces adopté eso y dije, bueno, si ese es mi destino y yo eso es lo que siempre voy a hacer, lo voy a hacer. Y cuando salí, trabajé como de organizador de comunidad y eso fue mi entrada ya como a mi nueva vida, Ujú. carrera profesional. Bueno, gracias por compartir lo que también fue ese camino y cómo llegaste a donde estás hoy en día. Am, Sé que sabes mucho de temas, eres arquitecto y estudiaste desarrollo urbano y hablaste de sistemas. De cierta manera, integración tiene que ver mucho con cómo entender este sistema aquí en los Estados Unidos, que funciona como un sistema, ¿verdad? Y una serie de subsistemas político, económico, social, cultural. Ah, y mencionabas que tú pudiste desarrollar una cierta perspectiva donde podías, aprendiste a cuestionarlos, a revisarlos, a decir de pronto este sistema no funciona tan bien como debería. Ah, ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hace uno, digamos, para tratar de entender estos sistemas que son tan complejos? Ah, ¿qué nos aconsejas? Porque, de nuevo, no es fácil las complejidades que tiene algunos sistemas dentro del gran sistema de los Estados Unidos. Esa es una pregunta del millón de dólares, eh, porque yo puedo contar mi historia de cómo yo lo hago y bueno, de ahí que la gente saque lo que funciona para ellos. Sí. Para mí lo más importante para poder cuestionar fue educación, Mm, leer, mm, comprender, tener experiencias y siempre tener curiosidad de por qué. La educación que yo tuve en MIT y también la educación que yo tuve cuando era pequeño me ayudó mucho a tener ese pensamiento un poco más crítico. mm, La otra cosa también es estar en una plataforma que te permite hacer eso, porque estar en una plataforma donde vienes acá y eres la persona que lava los servicios y que trabaja de 9 a 5 y no tiene tiempo para leer o para hacer otras cosas, mm. sería muy difícil, no te me permitiría poder decir, quiero emprender ese sistema, pero soy parte de él tan intrínseco que es muy difícil. Entonces, tener una plataforma o darse uno una plataforma en que uno pueda analizar ese tipo de cosas. La tercera, yo diría que es el mismo pensamiento de uno, que es parte de mi formación política que empezó en el Perú. En el Ujú. Perú, en los 70, siempre hemos tenido los peruanos siempre hemos tenido una formación un poco marxista, un poco mariateguista, de los sentimientos sociales. Entonces, yo Ujú. también estudié en un colegio jesuita, donde te Oh, inculcan ese tipo de cosas. Entonces, social. Ujú. claro, esa parte social es muy importante. O sea, para mí, por ejemplo, mis amigos a veces dicen, vamos a ver a gente a jugar fútbol americano o básquetbol o soccer, lo que sea. Yo digo, no, yo quiero ir a estudiar a la gente. O sea, hay que tener un tipo de forma de ser, ¿no? Y Sí. otra cosa que diría es, al final y al cabo, ser bien honesto con uno mismo al respecto de lo que uno quiere hacer y al respecto de eh, tener conciencia de qué es lo que es la justicia y la política y cómo la política puede dominar ese aspecto. Y eso para mí es muy importante porque como persona, a mí no me gusta que la gente tenga poder sobre mí. Mm, Sin embargo, la gente va a tener poder sobre mí porque eso es parte de donde vivimos. Pero ujú, la pregunta es, ¿cómo funciona ese poder? Y mm. fue esa la pregunta que siempre me hago, ¿no? Y es la pregunta de los padres, de otras personas. Y es difícil, no es fácil tener las herramientas necesarias para poder cuestionar. Sí, y lo que dices, si uno está metido en el sistema de vida apresurado, que de cierta manera hasta hace
poco llevábamos y que ahora tenemos una especie de break, ¿cierto? De pausa por la pandemia. Am, entonces, ¿cómo se hace para dedicarle el tiempo a pensar y a ver las cosas de otra manera? Y lo otro es que yo creo que no sé hasta qué punto tú te has apoyado en otras personas o tu red, ¿cierto? Tu networking te ha ayudado para poder tener estas ideas, para avanzar en tu trabajo, porque me imagino que solo es demasiado difícil, quizá imposible. Definitivamente. Y Mm, fue algo que siempre, el hecho de ser parte de una red de personas era algo a lo que yo siempre lo rechazaba, porque mm, para mí ser parte de red de una persona era tener una inclusión con un grupo de gente, pero excluir a los demás. A eso, así como lo veía, como la gente dice, bueno, ellos son los que hacen esto y ellos son los que hacen el otro. Y nadie como que se juntan, ¿no? Entonces yo siempre decía, no, yo quiero hacer todo. Pero después me di cuenta que en la sociedad en que vivo hay valor de estar parte de una red de gente que tiene la misma tipo de pensamiento que uno tiene. Yo creo que uno no debe estancarse y solo tener ese tipo de pensamiento, pero yo creo que hay mucho valor porque cuando yo trabajo, por ejemplo, en la comunidad y hacemos análisis de poder y hacemos trabajo de desarrollo económico, quién se beneficia del dinero que está cayendo por el estímulo, quién no se beneficia, quién tiene acceso a banco, quién no tiene acceso a banco. La gente conmigo tiene experiencia y me dice, sí, yo me acuerdo cuando eso pasó hace 50 años, o sí, yo estoy haciendo eso acá. Entonces, salir afuera y estar con gente, con mis colegas en la red, donde todos nos apoyamos mutuamente, fue algo muy colectivamente de saneamiento para mí, para no aislarme mucho. Y yo creo que el poder de esa red es eso. No necesariamente me veo como una persona que digo, bueno, esta persona solo habla de eso, ¿no? Sino una persona que dice, puedes de alguna forma, como le dicen acá, harness o leverage ujú. tus redes para poder salir adelante, para poder tener lo que quieres, ¿no? Eso es como yo lo veo. Y todos los grupos, digamos, étnicos en este país lo han hecho de una manera u otra, ¿verdad? Para salir adelante. Los Por judíos, supuesto, los irlandeses. por Creo que supuesto. de cierta manera los latinos hemos avanzado mucho, pero hay retos todavía con respecto a hacer ese leverage que tú dices de Ujú, impulsarnos. ujú. Carlos, sobre tu trabajo, porque tienes un trabajo fascinante. Cuéntanos qué haces eh, y de cierta manera te mueves, tu trabajo se mueve dentro del sistema económico y político que tenemos en este país. Pero ¿hasta qué punto el trabajo que haces busca mejorar estos sistemas? Por supuesto. Eh, el trabajo que yo hago busca mejorar al sistema eh, dándole a conocer a la gente que toma decisiones en el sistema un poco más grande, como por ejemplo gente que trabaja como concejales para la ciudad, como Mm, representantes para el Estado, como senadores para el gobierno federal, darles a entender qué es lo que en verdad está pasando en el campo con las políticas que ellos están implementando. ¿Cómo lo hago? Trabajando con la gente ujú, y ayudándolos a ellos, ayudando a la gente, en este caso pequeños negocios, a que ellos puedan acceder a beneficiarse de lo que el sistema les puede proveer. Y si no se están beneficiando, ayudando a resolver esos problemas y siempre dando ese tipo de información o lo que le llaman acá retroalimentación a la mm. gente que está en el poder, diciéndole, oigan, esto es lo que está pasando y quiero que ustedes representen a esta gente de esta forma, que hagan políticas de una forma diferente. Un ejemplo bien claro es lo que está pasando con el estímulo en este momento. Ujú, Por ejemplo, yo le he dicho a todas las personas con las que trabajo, que son unas
300 o 400 personas que tienen negocios acá en Boston que apliquen. Inmediatamente les dije, porque tienen que acceder a esos fondos, es los beneficios que le van a dar. Y en este momento vamos a estar por lo menos 2 o 3 meses afuera. Han aplicado y no han recibido dinero. Y ahora lo que se ve en los medios de comunicación es que la gente que regresa ese dinero a veces no ha debido de recibirlo, como por ejemplo la Universidad de Harvard o un lugar que se llama Shake Shack o compañías grandes. Entonces yo he estado, por ejemplo, ayer comunicado con un grupo, un network, una red de gente que trabaja como yo en una institución que se llama MACDC, que aboga por nosotros para decirle al Estado y a la ciudad dónde está yendo ese dinero. Si ese dinero no está yendo a las personas, ¿por qué no está yendo a nosotros? ¿Por qué nosotros no lo fiscalizamos? Entonces, esa acción de poder estar con la gente, de poder decirle aplica, de que ellos me digan no ha salido por esto o por el otro, yo lo agarro y se lo doy a la gente que está un poco más arriba y le digo, haz algo. Ahora, si ellos no lo hacen, hay que ir más arriba y hay que hay que seguir con tenacidad hasta que se haga el cambio. Eso es lo que me mantiene muy motivado. Claro. Y sobre todo en este lugar que es Estados Unidos, que es uno habla de integración, ¿no? Yo no estoy seguro si yo me he integrado, pero lo que sí sé es que yo quiero y creo que se pueden hacer las cosas mejores. Y es algo que ese tipo de pensamiento no estaba tanto en mí cuando estaba en Perú, porque había demasiada impotencia. Pero acá yo lo he visto y he hecho, sé que podemos hacer las cosas mejores. Entonces, trabajando y pudiendo poner esos datos allá, sé que hay un cambio y sé que poco a poco las cosas pueden cambiar. De alguna forma, estoy convencido que los mecanismos democráticos todavía no están completamente iniciados. Sí, y dices que a veces tienen que subirlo de nivel, ¿verdad? De pronto en algunas ocasiones la respuesta no es rápida o no hay respuesta. Y entonces eso me hace pensar hasta qué punto las necesidades económicas o la justicia económica, porque en este caso estamos hablando de negociantes, pequeños negocios que hicieron una aplicación y que meses después no les ha llegado su dinero, y que hablamos de muchas corporaciones multinacionales que sí les está llegando el dinero. O sea que es injusto, ¿verdad? Pero, de nuevo, ¿hasta qué punto ese poder, esa lucha económica va de la mano con la parte política? Porque si, como dices, si no hay como organización o si la gente no hace bulla de pronto y no muestra su músculo político, yo creo que, ¿has visto eso? ¿Has visto que a menos de que haya esa demostración de poder de organización política, puede que sean ignorados? Por supuesto, completamente de acuerdo. El hecho de tener una idea pragmática y de alguna forma metódica de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, no quiere decir que uno se lo da a un político y el político va a hacer las cosas bien. Porque el político y la política no es lógica, es psicológica y tiene mucha parte de emoción. No es una ciencia, es algo muy diferente. Entonces, en mi opinión, nosotros, por ejemplo, no ejercemos, y los pequeños negocios no ejercen tanto política en cuestión de ideología, etcétera. Pero lo que sí ejercemos es movimiento de base que sea por números. Mejor dicho, donde yo trabajo en JPNDC, que es una corporación para el desarrollo de pequeñas viviendas y de servicios sociales, es trabajar de alguna forma en cosas que se pueden dar, que sean políticas, que sean
como leyes, párrafos de leyes, de cosas que queremos pedir y luego poner a gente detrás de eso. Por eso es que tenemos un equipo y yo no trabajo solo. Yo trabajo con gente que son organizaciones de comunidad que me ayudan a hacer eso, que me ayudan a organizar a 50, 70 personas para que vayan y digan en frente del alcalde, queremos que esto pase. Un ejemplo muy claro fue hace más o menos un año, bueno, en realidad hace 4 años, sufrimos bastantes desplazamientos de pequeños negocios porque había muchas personas que estaban comprando terrenos para especular y para desarrollar, porque esta zona se está poniendo un poco más que la gente lo quiere, como lo que le llaman gentrification. Entonces, nosotros, yo en realidad, yo como persona, yo dije, no hay nada que hacer. O sea, yo me dije a mí mismo, ¿qué voy a hacer? O sea, el dinero manda y el derecho a la propiedad es fuerte. Una persona que tiene dinero compra y hace lo que quiere con lo que eso. Sin embargo, trabajando con mis colegas, con esa red de gente, después de 4 años ganamos y pudimos de alguna forma parar algo y comprar un edificio que lo habían comprado y estaban listos para desplazar a la gente que estaba haciendo negocio ahí. Y yo por primera vez en ese momento me doy cuenta que no solo era el papel, no solo es tener papel y hablar bien, sino la gente estratégicamente hicimos demostraciones y esas demostraciones se las mandamos a la gente del gobierno. Poco a poco hubieron como 2 partes de la estrategia. Una es conversar, pero la otra es marchar. Ahora, una habla de una forma muy lógica de por qué es importante tener a la gente ahí con números, pero la otra es un poco más psicológica y apasionada, que lo importante para nosotros es que la justicia dice que a esta gente se le debe tratar como gente, o no como cualquier cosa que uno lo puede votar en cualquier momento. Entonces, ese tipo de trabajo, como dices tú, no puede ser una persona solo, lógicamente, viendo los números, tomar decisiones. Tiene que tener un tipo de evaluación de qué es importante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que un lugar para 2 personas, que es de lujo, es mejor que un ecosistema creado para gente que necesita servicios básicos. Esa es la pregunta. Y esa pregunta tiene que ser resuelta de 2 formas. Lógicamente y psicológicamente. Con la política. Tiene que decir, nosotros queremos que esto es lo que debe pasar. Y eso definitivamente yo lo hago con gente. Porque yo no lo puedo hacer solo. Imposible. Tiene que haber una red. Lo que compartes tiene que ver mucho también con algo que yo creo que en este momento de cuarentena se ha vuelto a evaluar y es el concepto del valor. ¿En qué sentido? En que ahora decimos, oh, los trabajadores esenciales de los supermercados, del sistema de la salud, de la construcción, etcétera, como dándoles más valor o reconociendo el valor que realmente tienen estos trabajos y otros trabajos que en términos económicos reciben valor económico, reciben mucha más remuneración económica que no son trabajos esenciales, trabajos en el sistema financiero, hedge funds, uno puede hablar de muchas personas que muchas veces uno puede decir en lugar de agregar valor, extraen valor de la sociedad y de las personas. ¿Cómo podemos hacer qué dirías tú en este momento de reflexión como sociedad que estamos en cuarentena, hacer para que estas reflexiones del valor de la gente, del valor del trabajo, de lo que es real, porque hay cosas que son reales, trabajos reales, y hay cosas que parecen como inventadas para beneficiar a unos pocos? ¿Cómo hacemos para que esto no se olvide? Para que podamos decir, el concepto de valor tiene que ser reforzado, tiene que haber más justicia en los términos socioeconómicos. ¿Qué opinas de eso? Si la otra es una pregunta de 1 millón, esta es la pregunta de 1 billón. O del trillón. Sí.
eso es lo que estoy reflexionando en este momento. Yo me digo a mí mismo cuando estamos acá en cuarentena, ¿qué es lo que va a pasar después de esto? ¿No? ¿Vamos a seguir lo mismo o vamos a cambiar? Y la parte cínica dice, la gente va a hacer lo mismo de siempre, sale y le va a llegar altamente todo. Pero la parte mía, que no es tan cínica, que es la parte que es idealista y me ayuda a seguir adelante y me motiva, me dice que debemos tener una reflexión. Yo tengo que tener una reflexión con mis clientes. Mejor dicho, cuando terminemos esto, yo quiero reunirme un grande con ellos y preguntarles, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo importante? ¿Qué no es importante? ¿Por qué se han dado cuenta de cosas que deben cambiar o no? Y luego yo, dentro de mi trabajo, decirles a ellos, de ahora en adelante, esto es lo que tenemos que hacer. Estas son las cosas que tenemos que enfatizar. Por ejemplo, yo estaba pensando, si es esencial la comida, entonces quizás es mejor enfatizar en comida, en ayudar a gente que está haciendo lo posible para que tengamos comida saludable, comida, para que la comida esté cerca de nosotros a cada rato. Eh, Eso por parte micro de mi trabajo. Ahora, por parte macro, a mí me encantaría, pues yo soñaría así como sociedad, nos ponemos a pensar, una cosa nomás yo quisiera, una cosa yo quisiera que pase en esto, porque eso lo veía en Perú, Sí. una cosa nomás. Ajá. Yo quisiera que la gente trabaje una hora menos, nada más. Una hora a la Una hora semana. menos, una hora menos. Ah, Cada día yo cada día, quisiera ok. que la gente, y que en esa hora haga algo que lo que queremos hacer acá, ¿no? O sea, caminar, Sí. correr, nada más. Yo creo que ese cambio sería bueno, por lo menos uno. O sea, yo Sí. quisiera el mundo, pero eso, yo creo que diría, ¿para qué me estoy matando? ¿Para qué estoy estudiando? ¿Para qué me estoy trabajando? ¿Para qué todo esto? Si al Tienes final razón. sé lo que es esencial. Tienes razón. Vale la pena revisar muy rigurosamente qué aspectos del sistema, y yo creo que vamos a terminar con esto de sistemas, de cierta manera nos ha demostrado la cuarentena que son improductivas o innecesarias, ah, y son nocivas para la salud. So, por ejemplo, leía hoy que a pesar de que, bueno, debido a que estamos en cuarentena, el número, digamos, de pacientes por problemas cardiovasculares, ataques cardíacos, otra serie que de pronto se pueden atribuir al ritmo estresante que lleva la vida y la sociedad, am, y que tienen un costo económico inmenso para todos. Estas son las clases de lo que tú hablas, es mejorar la calidad de vida de todos, ¿verdad? O sea que ojalá que podamos mejorar definitivamente la calidad de vida y de una manera equitativa. Eh, para terminar, Carlos, ¿qué te gustaría, digamos, como dar de mensaje, compartir? Hemos hablado de muchas cosas, pero con respecto a este proceso de integración y el progreso desde tu punto de vista. Bueno, terminando en una nota positiva, que uno haya llegado acá a este país porque quizás habían dificultades en los países de uno, no significa que uno está abandonando lo que uno es o lo que uno debe ser, porque uno se da cuenta cuando ya está acá que no tienes que cambiar realmente lo que quieres hacer, cómo quieres triunfar, que más bien cuando comienzas a darte cuenta quién eres y comienzas a interactuar con esta sociedad adapta a veces algunas de las cosas que les estás diciendo. Más bien la sociedad te está adaptando a ti. Y yo creo que los latinos y las personas que vienen acá a triunfar tienen mucho de eso, que pueden hacer eso. Aún así hay bastantes desafíos, discriminación racial, discriminación en muchas formas. Los latinos cambiamos a Estados Unidos,
Y al final yo creo que ese es un buen mensaje, que uno no va a cambiar o se va a asimilar o se va a hacer uno más del montón. Si uno puede ver bien las cosas y es como uno quiere, la gente lo va a tratar bien, va de alguna forma a poder apreciar realmente lo que uno quiere hacer. Y para mí, eso se convirtió en ayudar a pequeños negocios y hacer que triunfan. Y eso fue el nicho. Y ahí lo encontré y me siento muy feliz en eso. Y la gente puede encontrar su nicho porque hay bastante. Bueno, pues Carlos, éxitos y felicitaciones por el trabajo que haces en los múltiples proyectos, iniciativas que trabajas y en JPNDC. Esperamos que sigas con este empuje que tienes y que, bueno, ojalá en algún futuro próximo podamos volver a hablar y algunos de estos anhelos de los que hablamos se hayan hecho realidad. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Hugo. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Por favor, compartan con nosotros sus inquietudes, preguntas, ideas y comentarios. Fue una charla muy productiva con Carlos Espinosa. Y de nuevo, mándenos sus comentarios y sus ideas y las esperamos aquí la próxima semana en camino hacia la integración. Gracias.